Hola, mi nombre es Pablo Guzmán, los saludo desde la ciudad de Mar del Plata, Argentina. Quiero agradecer profundamente al jurado de la tercera edición del certamen de composición para guitarra Miquel Llobet por haber otorgado el primer premio a mi composición Tres Bagatelas. Realmente me siento muy honrado y feliz por este reconocimiento. Las Tres Bagatelas es un conjunto de 3 piezas breves de carácter libre, articuladas a manera de pequeña suite. Es una música que evidencia un claro gesto romántico con énfasis en lo melódico. No obstante, participan algunos materiales que complejizan un poco la textura y le confieren un clima tonal por momentos ambiguo y sugerente. Esto puede ser dado por el empleo del cromatismo, no entendido ya como mera ornamentación, sino por tener en cuenta las 12 notas para la formación de la armonía y la melodía. Y también debo admitir que me atreví a incluir algunos gestos más que tienen que ver con la música no tonal, basados en configuraciones netamente interválicas. Estas 3 piezas tienen 3 nombres. Una es Rapsódica, que es la primera, que funciona como una apertura y presenta un tema que es fragmentario porque está basado en pequeños temas juxtapuestos de diferente naturaleza, tanto a nivel de tempo, de dinámica y de expresión. Tenemos una segunda pieza que se llama Lírica y justamente es un cantabile de carácter más estable, y como movimiento final el rítmico, que es un movimiento de cierre de carácter más brillante, de movimiento vivace y caracterizado por movimientos más angulares, ritmos asimétricos y una articulación punzante. Quiero agradecer nuevamente a los organizadores de este valiosísimo certamen, también al gran guitarrista Jacob Córdover por darme una gran ayuda en la revisión de la partitura y también por dedicarle tiempo y responsabilidad y mucho cariño a la pieza en el armado de las digitaciones. Y invito a todos a ver el estreno de las Tres Bagatelas de la mano del propio Jacob Córdover. Y todo esto gentileza de la organización, de la producción del propio certamen. Por último, deseo que los participantes del certamen de interpretación de este año se sientan a gusto con este material y por qué no, vean a las Tres Bagatelas como un terreno fértil para la expresión de su propia musicalidad. Sin más, les mando un fuerte abrazo y muchas gracias.